Buenas noches, profe Kelly. Mi nombre es Omar Valderrama y este es mi video acerca de bases de datos. El origen de las bases de datos. Los orígenes de las bases de datos se dan en la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros. En esa época se utilizaban para recoger información sobre las cosechas y censos, que sin embargo para la época pues su búsqueda era lenta y poco eficaz, por lo que no se contaba con maquinaria que pudiese reemplazar el trabajo manual. Posteriormente a esto, pues el uso de las bases de datos se desarrolló a partir de las necesidades de las personas de almacenar grandes cantidades de información o datos, por lo cual en 1884 Hermann Hollerith creó la máquina automática de tarjetas perforadas, siendo nombrado el primer ingeniero estadístico de la historia. La evolución de las bases de datos. En los años 60, durante esta época, pues, se continuaba con el progreso de la evolución de los modelos de bases de datos. Se habían dos modelos principalmente, uno ideado por Charles Bachman, cuyo propósito era presentar un registro flexible donde los datos se conectaran entre sí a través de enlaces de un sistema de red. Ya el otro modelo era un modelo de datos jerárquicos. Los datos se distribuían en una figura similar a la de un árbol. En los años 70, el famoso modelo relacional de las bases de datos se hizo conocido y presente gracias a Edgar Frankot. Este científico informático tuvo pues un antes y un después en la evolución de las bases de datos, ya que gracias a él se desarrolló teorías relacionadas con el modelado de datos. En los años 80 y 90, la década de los 80 pues recibió con brazos abiertos el tema del movimiento de los modelos de bases de datos, así como la utilidad del lenguaje de consultas donde SQL lideraba los primeros puestos, incluso pues llegando a competir con las bases de tipo jerárquicas y de red. Con la llegada de la década de los 90, el gigante de las aplicaciones Microsoft Office lanza su sistema de gestión de bases de datos, que es el Microsoft Access, pensado pues para reunir datos a través de plataformas como lo son Excel. Además, pues no se puede pasar por alto que en la década del 90 se hizo el lanzamiento de la red de informática mundial conocida como World Wide Web, que es el WWW. Ya para el siglo XXI, el mercado de las bases de datos pues sigue liderado por tres grandes empresas o titanes, que es Oracle, IBM y Microsoft. En este auge de la comunicación informática, pues el comercio electrónico sigue dando pie actualmente para todo el tema del lanzamiento de nuevos software que puedan competir con bases de datos más famosas a nivel de escala mundial. Características de las bases de datos. Las características que primordialmente tienen el tema de las bases de datos y pues las más importantes, uno es que los datos almacenados tienen independencia tanto física como lógica, van a garantizar la integridad de los datos, son sistemas de almacenamiento que contribuyen a reducir la redundancia del mínimo, es vital que puedan acceder a ellas múltiples usuarios. También permite realizar consultas complejas de diferentes tipos de datos, acceso a datos de manera segura, se pueden hacer copias de seguridad y recuperar datos y se va a acceder a la información de una manera muchísimo más rápida. Continuamos con los tipos de bases de datos. Los tipos de bases de datos más conocidos actualmente son cuatro. Es bases de datos relacionales, bases de datos orientadas a objetos, bases de datos objeto relacional y bases de datos no relacionales. Las bases de datos relacionales son las bases que tienen por arquitectura la más utilizada hoy en día. Esta pues consiste en un conjunto de tablas formadas por filas y columnas, tal como una hoja de cálculo, que es lo mismo que decir registros y campos. Bases de datos orientadas a objetos. Las bases de datos orientadas a objetos son aquellas que contienen informaciones representadas mediante distintos tipos de objetos, entre los cuales se puedan establecer una serie de operaciones por su interacción. El tercer modelo sería bases de datos objeto relacional, que pueden ser sistemas mixtos. Los sistemas mixtos son ejemplos de bases de datos relacionales que se han ampliado con funciones del modelo orientado a objetos. Y por último, bases de datos no relacionales o no SQL. Las no relacionales son ejemplos de bases de datos que precisamente no cumplen con el esquema de entidades y relacionales del modelo relacional, ni tampoco utilizan un formato de tablas para el almacenamiento de datos.
Continuamos con las ventajas. Algunas de las ventajas que se pueden manejar al obtener y al manejar bases de datos son las siguientes. Vamos a disminuir la redundancia, contribuiremos con la consistencia de los datos, se pueden compartir datos, favorecer integridad de datos, aumentar seguridad, agilizar consultas, productividad, simplificar el mantenimiento, bueno, entre otros. Al igual que el tema de las desventajas, pues algunas de las desventajas que se pueden manejar en el tema, digamos que sería por ejemplo, es el tema de tratar de programas que incluyan muchas funcionalidades que hay que entender, además de conocer el lenguaje de programación que emplean. También, pues a veces suponen un coste añadido en función de la cantidad de datos que se vayan a almacenar. Es posible que sea necesario adquirir máquinas potentes y gran espacio de almacenamiento. Y por último, pues podemos tener fallos. Digamos que las bases de datos, entre ser más grandes, pues van a tener un mayor riesgo de poder tener un daño, por lo cual pues no van a ser vulnerables a esto. Esto puede ser especialmente grave en el caso de que, por ejemplo, toda la información esté centralizada en el SGDB. Continuamos con la última parte, que son los principales motores en las bases de datos. Actualmente, pues tenemos los cuatro más conocidos. El principal es MySQL, es el gestor de bases de datos más utilizado en el mundo. Se trata de un sistema multiusuario y multihilo que se emplea en la mayoría de páginas web actuales y en apps de software libre. El segundo sería SQLite. Se trata de una biblioteca en C que permita realizar transacciones de datos. Su principal ventaja es que no necesita usar un servidor ni configuraciones, por lo que ocupa muchísimo menos espacio que otros gestores. El tercero sería MongoDB, es el gestor de bases de datos no SQL más empleado en la actualidad. Se trata de un sistema basado en ficheros que utiliza el lenguaje Bison. Su popularidad es tal que lo utilizan empresas conocidas actualmente como lo son Google, Facebook o Cisco. Y ya para finalizar sería MariaDB. Es un gestor de bases de datos muy parecido a MySQL. Nace como una evolución de este programa tras la compra de MySQL por Oracle. Tiene la mayoría de funcionalidades de MySQL, pero incluye algunas extensiones extra. Eso sería todo por el video. Le agradezco por su atención, profesora Kelly.